Tienen el uso de la palabra, señores congresistas. No existiendo informes, pasamos a estación pedidos. Los congresistas que tengan algún pedido, se les ofrece el uso de la palabra en estos momentos. No habiendo pedidos, se pasa a la estación orden del día. Como se encuentra definido en la convocatoria el día de hoy, vamos a recibir la declaración de los invitados que han sido formalmente convocados para esta sesión. Primer punto de la agenda. Estimados colegas, vamos a suspender momentáneamente la sesión para que ingrese a la sala de sesiones y se pueda conectar a la plataforma virtual el señor doctor Gino José Carlos Dávila Herrera, presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud, E-Salud. Reiniciamos donde vamos a recibir la declaración a la presente sesión. Quisiera pedirle que nos brinde su nombre completo, número de DNI, domicilio real, número de celular y correo electrónico. Muy buenas tardes, señor presidente. A través suyo también mi saludo a los miembros de la comisión. Mi nombre es Gino José Carlos Dávila Herrera, DNI 296-88737. Mi lugar de residencia es calle Leona Reuler, 313, departamento 201, en San Borja. Muchas gracias, señor Gino Dávila Herrera. ¿Usted ha venido acompañado de algún abogado? Sí, señor presidente, de un abogado y de los responsables de las áreas que han solicitado dignamente ustedes respecto a la información que requerían. Bueno, de ser afirmativa esta respuesta, le pido a su abogado que se sirva acreditar con su nombre completo, registro de colegiatura y su domicilio procesal. Señor presidente, perdón, abogado directamente personal no es, sino es el responsable de un área, es un abogado externo, pero puedo también exonerarme de tener abogado, ya que él no puede participar porque es funcionario. Bueno, también, sí. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a proceder a tomar el juramento de ley, señor Dávila. ¿Es usted católico, protestante o no profesa fe alguna? Católico. Católico, muchas gracias. Bueno. Señor Gino José Carlos Dávila Herrera, ¿jura usted y nada más que la verdad sobre los temas que va a declarar ante esta comisión investigadora? Sí, juro. De no ser así, que Dios y la patria os lo demande. Queda usted juramentado, señor Dávila. Muchas gracias. Gracias. Señor secretario técnico de la comisión, le pido de lectura a los temas que expondrá nuestro invitado para el día de hoy. Señor presidente, con su permiso, vamos a proceder a dar lectura a los temas de la exposición del señor doctor Gino José Carlos Dávila Herrera, presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud. Punto número 1. Sobre la emisión del informe técnico número 117-GOCTE-GCOP-ESalud-2020 del 20 de julio del 2020, con el que presuntamente se requirió sin sustento y en exceso 607.338 unidades del dispositivo médico lentes de seguridad contra salpicaduras, el cual no se encontraba en la relación de bienes y servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID-19, aprobada por el MINSA mediante los decretos supremos número 010 y 011-2020-SA. Asimismo, por inobservar lo dispuesto por la Gerencia General a través del memorando circular número 046-GC-E-Salud-2020,
del 21 de abril del 2020, que disponía que los bienes y servicios a realizarse por parte de Salud en el marco de los decretos supremos número 010 y 011-2020-SA debían ceñirse a los bienes y servicios que se encontraban incluidos en el listado aprobado por el Ministerio de Salud y no a otros bienes, omitiendo tomar en cuenta que el dispositivo médico lente protector para cirujano sí se encontraba incluido en lista de bienes para afrontar la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 aprobado por el MINSA. Sin embargo, no fue considerado en el anexo 1, requerimiento consolidado nacional del informe técnico número 117-GOVT-GCOP-ESalud-2020, reemplazándolo en su lugar por los lentes de seguridad contra salpicaduras que no estaban en el listado de bienes aprobado por el MINSA, a pesar que habían sido requeridos por los órganos desconcentrados, lo que conlleva a suponer la existencia de indicios de un presunto interés en la adquisición en exceso, más aún sin considerar que existía ya una adquisición anterior de este mismo bien estratégico a través de la contratación directa número 168-2020-ESalud-SAB-1, con la que se adquirieron 449.918 lentes de seguridad contra salpicadura al mismo proveedor vía Ayaychan SAC. Tema número 2. Para que en su calidad de presidente ejecutivo informe sobre la aplicación que se viene dando a lo dispuesto por la Ley 31.427, ley que amplía temporalmente la excepción del desempeño de más de un empleo o cargo público remunerado del personal médico especialista o asistencial de salud debido a una emergencia sanitaria, y la Ley número 31.516, ley que modifica el Decreto Legislativo 1154, decreto legislativo que autoriza los servicios complementarios en salud para mejorar la cobertura de los servicios de salud en los servicios públicos. En lo relacionado a la segunda disposición complementaria de la Ley 31.427 y la primera disposición complementaria de la Ley 31.516, leyes anteriormente citadas. Gracias, señor secretario técnico. Señor Gino Dávila, proceda a absolver las preguntas formuladas por esta comisión. Muy bien, señor presidente. Respecto al primer punto que se solicita la información, es sobre la emisión del informe técnico número 117, GOVTE, Gerencia Central de Operaciones de Salud 2020, del 20 de julio del 2020, con el que presuntamente se requirió sin sustento y en exceso 607.388 unidades del dispositivo médico, lentes de seguridad contra salpicaduras. Es en cumplimiento de la implementación de las recomendaciones establecidas en el informe de control específico número 92-2021-2-0251 CSE, la Secretaría Técnica del Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador del Seguro Social de Salud, con el expediente número 111-2022 ST, me inició el procedimiento administrativo disciplinario, el mismo que con informe número 293 ST, Gerencia Central Presidencia Ejecutiva, de Salud 2022, de fecha 12 de julio, dicho órgano instructor dispuso el archivo de los hechos reportados contenido en el referido expediente. Este informe salió cuando el suscrito se desempeñaba como profesional médico en la Subgerencia de Salud Ambiental de la sede central de salud, donde está mi plaza como médico nombrado. Asimismo, en el marco de lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de Salud, la Gerencia de Operaciones Territoriales tiene entre sus funciones recopilar y trasladar al órgano encargado de las contrataciones los requerimientos realizados por las redes prestacionales, redes asistenciales y de las IPRES dependientes de la Gerencia General en función de las políticas y normas establecidas. Siendo este órgano encargado de las contrataciones, quien se encarga de la determinación de las necesidades, contratación, almacenamiento, distribución y redistribución de bienes estratégicos, como que son los productos farmacéuticos, los dispositivos médicos, los equipos médicos, la ropa hospitalaria para las IPRES de salud a nivel nacional.
Es en ese sentido que este órgano encargado de las contrataciones, a través de una gerencia denominada Gerencia de Estimación y Control de Bienes Estratégicos, se encarga de realizar la estimación de necesidades, de la evaluación y control de stock, así como de la redistribución de los bienes estratégicos de las IPRES. Y que este órgano encargado de las contrataciones de la institución no depende de operaciones, es independiente y depende de otra área, en este caso de logística y SEABE. Es el nombre que tiene estos órganos. Tomando en consideración lo señalado precedentemente, cuando el suscrito me desempeñaba como gerente de la Gerencia Central de Operaciones Territoriales, se reciben los pedidos de las redes asistenciales, dentro de las cuales estaba el requerimiento justamente de la compra de lentes de seguridad contra salpicadura. Pedido que se consolida de acuerdo a las funciones y se traslada al SEABE, que es el órgano encargado de las contrataciones de bienes estratégicos de salud para que realice la compra de los mismos y, de acuerdo a su ROF, ejecute las funciones para las cuales está este órgano que menciono anteriormente. Eso es respecto al punto 1 sobre la relación del informe técnico número 117 GOPTEC, Gerencia Central de Operaciones de Salud 2020, del 20 de julio del 2020. Respecto al punto 2 sobre la aplicación, en este caso de dos leyes, una de ellas, la ley número 31427, que es una ley que amplía temporalmente la excepción del desempeño de más de un empleo o cargo público remunerado del personal médico especialista o asistencial de salud debido a una emergencia sanitaria. Esta ley, que muy claramente indicaba, en su artículo número 2 decía autorización de contratación de personal médico especialista o asistencial en salud para el desempeño de más de un empleo o cargo público remunerado, indicaba lo siguiente, que la autorización de contratación de personal médico especialista o asistencial de salud para el desempeño de más de un empleo a cargo público remunerado se configura cuando se den estas circunstancias. La primera, se produce una declaratoria de emergencia sanitaria conforme a las normas emitidas por la Autoridad Nacional de Salud, que se dio. Segunda, el decreto supremo que declara la emergencia sanitaria establece la autorización para el doble empleo remunerado, debiendo regular el ámbito geográfico de habilitación y la especialidad o puesto asistencial habilitado, así como la duración de la medida. El punto 3 decía que la duración máxima de los contratos que se deriven de la autorización es la que corresponde a la duración de la medida señalada en el literal B. La ley 31427 es una norma de carácter heteroaplicativa. Su aplicabilidad no depende de su sola vigencia, sino que está condicionada a determinados requisitos, entre ellos a la emisión de una norma que desarrolle el ámbito geográfico de habilitación y la especialidad o puesto asistencial habilitado, así como la duración de la medida. Antecedente tenemos el expediente 015-47-2014-PA Tribunal Constitucional como antecedente de esta medida. A la fecha, no se ha emitido el decreto supremo que desarrolle el requisito señalado en el literal B del artículo 2 de la ley 31427, que era justamente el decreto supremo que debería de fundamentarse. En consecuencia, la aplicación de la ley 31427, señor presidente, se encuentra supeditada a la aprobación de una norma complementaria, o sea, un decreto supremo, que delimite de manera expresa los considerandos establecidos en su artículo 2. Es por eso que no se podía aplicar, porque falta justamente que se emite este decreto donde autorice el ámbito geográfico de habilitación y la especialidad fundamentalmente y el tiempo de duración del esto. Eso es respecto a la implementación de la ley 31427. Respecto a la implementación de la ley 31516, que es la ley que modifica el decreto legislativo 1154,
decreto legislativo que autoriza los servicios complementarios en salud para mejorar la cobertura de los servicios de salud en el servicio público. Es importante remarcar, señor presidente, que en el marco general para la implementación de la ley, en su artículo 2, dice definición de los servicios complementarios en salud. El servicio complementario en salud es el servicio que el profesional de salud o el profesional de salud con segunda especialización presta en forma voluntaria en el mismo establecimiento de salud donde labora o en otro establecimiento de salud, constituyendo una actividad complementaria adicional determinada por las entidades comprendidas en el ámbito de la aplicación de la presente norma. Y en su artículo 3, algo que también es muy importante, señor presidente, es cuando dice los servicios complementarios en salud, que permitía esta implementación de la ley, dice que los servicios complementarios en salud, que comprenden una entrega económica y constituyen el conjunto de actividades y procedimientos asistenciales que realizan los profesionales de salud de manera voluntaria, se realizan por necesidad del servicio, adicional a su jornada ordinaria de trabajo y de acuerdo a la programación debidamente sustentada y aprobada por parte del director o responsable del establecimiento por un máximo de 12 horas por día, bajo las siguientes condiciones. Primero, fuera del horario de trabajo o durante el goce del descanso vacacional. Segundo, queda prohibido programar los servicios complementarios en el descanso posguardia nocturna del profesional de la salud. Y tercero, los profesionales especialistas o de segunda especialidad deben contar con registro nacional de grados y títulos emitidos por la SUNEDU. Y en su tercera disposición complementaria final, en un plazo máximo de 30 días calendarios contados desde la publicación de la presente ley, se adecúe el reglamento del Decreto Legislativo 1154, aprobado por Decreto Supremo número 001-2014 S.A., a las disposiciones contenidas en esta ley. Hasta la fecha, señor presidente, no se han emitido las disposiciones reglamentarias para la implementación de dicha ley, lo que hago de su conocimiento respecto a la situación actual de estas dos leyes que en su momento eran de muchísima necesidad, en este caso, para las necesidades que tenían las instituciones, como el caso de la nuestra, ¿no? Señor presidente, quiero acotar también de que cualquier información adicional quedará en el expediente que voy a entregar a la mesa de la presidencia respecto a la documentación que ha emitido los órganos pertinentes encargados de la evaluación de estas dos normas en el área de salud. Señor presidente, perdón, con su permiso, quisiera informarle que por el chat de la plataforma Antix ha consignado su asistencia el congresista Revilla. Muchas gracias. Señor presidente de Salud, le pido responder en base a la segunda disposición complementaria de la ley 31.42.7. Bueno, usted dijo que falta una norma complementaria para que se ejecute. Así es. Un decreto supremo. ¿Puede extendernos, autorice, ampliarnos más esto? Sí, lo que pasa es que tendría que haber un decreto supremo que autorice, lo dice la norma, que tiene que haber un decreto que autorice el ámbito geográfico donde se va a realizar esta prestación, así como la habilitación y la especialidad que se va a dar, o sea, lo hace más específico. Entonces, el decreto que tendría que haberse ejecutado era justamente definir ese requisito, que está en la ley, o sea, lo que faltaba era solamente el decreto supremo que diga en tal ámbito, tal tiempo y tal especialidad. Es lo que ha faltado. Una segunda pregunta. Usted refiere que a la fecha no se han emitido las disposiciones reglamentarias para la implementación de la ley.
pero no es necesario tener disposiciones reglamentarias para implementar esta ley. Sí, no, ¿Qué puede decir sobre esto? Lo que ocurre de que en la misma ley está de que dentro de lo que explica la ley, dice que en el plazo de 30 días se adecúa el reglamento del decreto legislativo 1154 y a la fecha no se ha emitido justamente la disposición reglamentaria para la implementación, que era lo que decía la ley, que se haga. Es por eso que el MINSA tendría que acelerar el trámite de ejecutar estas dos disposiciones, porque son las que facultarían tanto a ellos como a nosotros, tanto a MINSA de Salud, poder cumplir totalmente con las dos leyes. Más en el ámbito exactamente de caso de que ocurriera otra situación de crítica de emergencia, ¿no? Doctor Gino, ¿puede leer usted la segunda disposición complementaria? Pues, la segunda, se dispone, perdón, no es, primera, financiamiento. Se dispone la rehabilitación del personal de salud que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley se encuentre sancionado por la materia vinculada de forma directa o indirecta por el doble empleo remunerado, así como la conclusión y archivamiento de los procedimientos administrativos, disciplinarios y judiciales cuya materia estuviera vinculada con dicho empleo. Eso está en la disposición complementaria transitoria. Bueno, agradecemos la participación del señor doctor Gino José Carlos Dávila Herrera, presidente de Salud, y solicitamos a los congresistas que deseen formular las preguntas a nuestro invitado. No habiendo más preguntas por los señores congresistas, agradecemos la presencia del señor Gino Dávila Herrera por la información proporcionada a esta comisión investigadora. Se le informa que la comisión podrá requerir información adicional sobre el caso e incluso citarlo nuevamente si fuera necesario. Lo invitamos a retirarse de la sala de sesiones en el momento que estime pertinente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Estoy al servicio de lo que ustedes requieran de información en el momento que ustedes lo indiquen. Muchas gracias. A usted. Segundo punto de agenda, estimados colegas, es sobre la participación del señor Jorge Antonio López Peña, que volveremos a citarlo. Tercer punto de agenda, colegas, vamos a suspender breves momentos para que ingrese a la sala de sesiones, que se pueda conectar a la plataforma virtual el señor Alex González Castillo, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Señor presidente, le informo que en este momento se encuentra en la sala de plataformas Teams
el señor Alex González, alcalde del distrito de San Juan del Lurigancho. Muchas gracias, señor secretario técnico. Iniciamos la presente sesión, donde vamos a recibir la declaración del señor Alex González Castillo, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. Bienvenido, señor alcalde. Se le agradece su asistencia a la presente sesión. Quisiera pedirle que nos brinde su nombre completo, número de DNI, domicilio real, número de celular y correo electrónico. Muy buenas tardes, honorable congresista Hilter Saavedra Castro Norque, presidente de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción en contrataciones, adquisiciones de bienes, servicios, medicamentos, contratación de personal realizada por el Seguro Social, Salud, el MINSA, los gobiernos regionales, locales durante la emergencia sanitaria nacional por motivo del COVID-19. Señor presidente, mi nombre es Alex González Castillo, alcalde de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho. Mi DNI es el número 093-07547. Mi domicilio, Girón Manuel Arrisueño, 683, Urbanización Santa Catalina, La Victoria. Mi correo electrónico, señor presidente, agonzalez@munisjl.gov.p. Muchas gracias, señor Alex González Castillo. ¿Usted ha venido acompañado de un abogado? Señor presidente, me acompaña en la presente diligencia el señor abogado, el jurista. Sí, señor presidente de la Comisión Investigadora y demás congresistas, muy buenas tardes. De ser afirmativa. Sí, su respuesta. Le pido a usted, señor abogado, sirva a acreditar su nombre, el nombre completo, el registro de colegiatura y su domicilio procesal. Por supuesto. En primer lugar, muy buenas tardes, señor presidente de la Comisión Investigadora y demás congresistas. Quienes habla es el abogado Fernando Vicente Núñez Pérez, quien actúa en este momento como defensa técnica del señor Alex González Castillo. Mi celular es el 946-882-749, con mi domicilio procesal en el Girón Azángaro, 1045, oficina 128, Cercado de Lima. Muchas gracias, señor presidente y demás. Muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a tomarle juramento de ley al señor González. Señor González, ¿es usted católico, protestante o profesa o no profesa fe alguna? Católico, apostólico, romano, señor presidente. Muchas gracias. Señor Alex González Castillo, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad sobre los temas que va a declarar ante esta comisión investigadora? Sí, juro. De no ser así, que Dios y la patria lo demande. Queda usted juramentado. Muchas gracias. Gracias, presidente. Señor secretario técnico de la comisión, pido de lectura los temas que expondrá nuestro invitado para el día de hoy. Señor presidente, vamos a dar lectura de los temas por los cuales se le citó al señor alcalde Alex González Castillo, alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan del Lurigancho. Tema número 1. Sobre las presuntas irregularidades en los procesos de adquisición de 25.707 canastas básicas familiares por un monto de 2 millones de soles en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 por parte de la Municipalidad Distrital de San Juan del Lurigancho, las cuales, según la Contraloría General de la República, no tendrían el peso establecido. Asimismo, se verificó la falta de algunos productos, así como también que durante el proceso de traslado y entrega de las canastas no se habría cumplido con las condiciones de limpieza correspondientes, originando, por versión del propio alcalde distrital de San Juan del Lurigancho,
el retiro y devolución de un lote de canastas. Al respecto, le solicitamos esclarecer los hechos expuestos, así como precisar las medidas adoptadas por la municipalidad frente a los presuntos responsables de estos hechos supuestamente irregulares. Punto número 2. Acciones adoptadas por la administración de la Municipalidad Distrital de San Juan del Lurigancho frente a las situaciones adversas detectadas en la adquisición y distribución de canastas básicas familiares en el marco del estado de emergencia nacional por el COVID-19. Situaciones adversas descritas en el informe de la Contraloría General de la República número 10577-2020-CG/SADEN-SCC del 30 de diciembre del 2020, referidas a numeral A, el hallazgo de un beneficiario con la condición de fallecido según la base de datos del RENIEC, lo que afectó la atención de las necesidades básicas de alimentación a favor de la población en situación de vulnerabilidad. Punto B. La consignación en el registro de beneficiarios de la plataforma para la transparencia de la gestión pública en la emergencia sanitaria COVID-19, información y o documentación con inconsistencias, así como datos de beneficiarios que no coinciden con la base de datos de RENIEC, afectando la transparencia en el correcto uso de los fondos públicos y el control social por parte de la ciudadanía. B.1. Se habría registrado a 484 beneficiarios con el DNI incorrecto, ello de acuerdo a la comparación realizada con la base de datos de RENIEC. B.2. Se habría registrado en la plataforma CGR a 501 beneficiarios en la plataforma, con el DNI según RENIEC que corresponde a otra persona. B.3. Se habría registrado en la plataforma CGR 126 beneficiarios cuyos DNIs no se hayan registrados en la RENIEC. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario técnico. Señor Alex González Castillo, tiene el uso de la palabra para absolver las preguntas formuladas por esta comisión. Gracias, señor presidente, y a los señores congresistas, al vicepresidente y al secretario de esta comisión. Señor presidente, el alcalde que se dirige a ustedes esta tarde ha cumplido y cumplirá siempre con las normas y los procedimientos basados en la ética pública. Me permito un minuto ubicarlo en el contexto en el cual tuvimos que enfrentar una pandemia planetaria que sometió a prueba toda la estructura del Estado y, por qué no, la gestión que yo lidero, presidente. Una de las facultades que tienen los alcaldes y que está establecida en la Ley Orgánica 27972 de municipalidades señala mis atribuciones, la misma que tiene la facultad de delegar atribuciones políticas en sus regidores y las administrativas en la gerencia municipal. Señor presidente, estas facultades que de acuerdo a nuestro reglamento, el ROF de la Municipalidad Distrital de San Juan del Lurigancho, aprobado por ordenanza 345, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 20 de abril del 2017, y que establece el órgano de dirección al más alto al nivel administrativo de la Municipalidad Distrital, que tiene, entre otras facultades administrativas, económicas y financieras, todas ellas establecidas en la Ley 27972. Puedo delegar, señor presidente, señores congresistas, 24 facultades establecidas en la ley. Señor presidente, señores congresistas de esta comisión, nosotros recibimos del gobierno central 2 millones de soles para mitigar el gravísimo impacto que significó el COVID-19 en las poblaciones más vulnerables. El distrito que conduzco, el más poblado de Perú y de Sudamérica, señor presidente,
lamentablemente no fue asistido en las condiciones mínimas para atender a los más de 296.000 pobres más pobres, y de ellos 100.000 solamente comían 2 veces por semana, presidente y señores congresistas. La decisión del entonces presidente de la República de dejar a los cientos de miles de mis vecinos en extrema pobreza en sus casas. Ellos son emprendedores que todos los días se ganan la vida con la venta que consiguen en las calles y puedan parar la olla. 100.000, imagínense, presidente y congresistas, y solo recibimos 2 millones de soles. Estos fondos de 2 millones de soles insuficientes solo sirvieron para atender a 25.707 canastas de alimentos. Estas 25.707 canastas dejaron a 75.000 de mis vecinos sin ninguna posibilidad de que tengan acceso a estas canastas para paliar el hambre. Las condiciones geográficas, la zona baja, alta de San Juan del Lurigancho, tienen características muy particulares, presidente y congresistas. Estoy seguro que ustedes conocen. Quienes hemos sufrido hambre alguna vez en nuestra vida, sabemos las condiciones tan difíciles que estuvieron en estas circunstancias del COVID. El informe específico y concreto de la OSI fue emitido y inmediatamente le dimos respuesta a estas observaciones. Se hicieron los descargos. La gerente municipal envió con fecha 10 de febrero del 2021 documentos muy claros a la Gerencia de Desarrollo Social para que descargara las observaciones que se nos habían hecho. Pero permítame, presidente y señores congresistas, recordar el contexto excepcional en el cual tuvimos que desenvolver nuestras actividades. Señor presidente, señores congresistas, la amenaza latente de la muerte, las condiciones de ánimos de violencia de 100.000 de mis vecinos, solo para que entiendan que se organizaron caravanas con el ejército y la policía. Las camionetas cargadas con los alimentos en sus bolsas tenían que hacer una cruzada por todo el distrito y habían piquetes de vecinos desesperados, con hambre en las calles, para poder subir estos alimentos a las zonas altas de mi querido distrito San Juan del Lurigancho. Piquetes que querían asaltar los convoys con alimentos. Y aquí quiero agradecerle a los valientes soldados y a los policías nacionales y a los funcionarios que se jugaron la vida conmigo para hacerle llegar estas bolsas de alimento a los más vulnerables, arriba en las noches gélidas, sin luz, sin agua, con tristeza y amenaza de muerte. En ese espacio físico han trabajado funcionarios de la corporación que yo dirijo, señor presidente. Hoy día el alcalde que les está informando estos hechos les puede asegurar que no tiene ninguna investigación por delito de peculado o colusión por esos hechos. Señor presidente, se esclareció el informe 008-2020 OSI/SLAPS 2184-SOS, donde nos precisaban una serie de observaciones. Devolvimos, señor presidente, honorables congresistas, un lote completo de los alimentos que se habían adquirido, porque en algunos de ellos hubieron algunos faltantes, en 2 bolsas de 25.707. Todo el lote fue devuelto. Los alimentos que trajo la empresa que tenía un contrato, le exigimos que cumpla con su contrato estrictamente como lo establece las normas para este tipo de situaciones. Hubieron observaciones que no hubieron algunos plásticos en algunos vehículos de transporte de alimentos, alimentos secos, alimentos embolsados y sellados. Y también
el pesado de los mismos. Pero, señor presidente y honorables congresistas, tuvimos la precaución de dirigir oficios al Ministerio Público antes de. Dirigimos documentos a la sociedad civil y contamos con la presencia del vicario, del cura de mi distrito. Contamos con la presencia de los veedores, observadores de la sociedad civil y también de la OSI, a solicitud del alcalde que le está rindiendo una exposición sobre los hechos. No perdamos el contexto en el cual los alcaldes de todo el Perú enfrentamos la pandemia. El presidente que nos dispuso la entrega de estos 2 millones de soles fue un presidente que nos trasladó un problema, un presidente que no se puso los pantalones, señores congresistas, para enfrentar la crisis como correspondía y que después se vacunó a espaldas de todo el Perú. Ustedes saben a quién me refiero. Se vacunó él, su familia. Dejó a todos nosotros al borde de una amenaza latente y él sí se aseguró distribuyendo pocos recursos económicos para millones de peruanos que sufrían hambre y desesperación, que los obligó a que se quedaran en su casa, que se lavaran las manos y que se aislaran en diferentes cuartos. ¿Cuál cuarto, presidente, de esta honorable Comisión del Congreso de la República? Miles de mis vecinos viven en 4 esteras y en un techo de plástico, en una sola pieza. Ahí están construyendo su casa. Quienes somos de orígenes provincianos sabemos del esfuerzo que se hace. ¿Y qué pasó? En estas condiciones adversas, esas son las condiciones adversas. La amenaza de la muerte, del asalto, de la desesperación de quienes tenían muchos días de hambre. Hicimos todo lo humanamente posible, presidente. Yo le agradezco que me haya invitado esta tarde a expresarle los hechos. Y lo mío es un testimonio de lucha total frente al COVID, solitarios y abandonados. Le dieron la espalda a San Juan del Urigancho. El que se vacunó a la espalda de todos los peruanos debería estar sentado ante esta comisión, señor presidente. No puede ser posible que habiendo 100.000 con hambre, con desesperación, nos den tan pocos recursos y nos observen si las bolsas en las que iban empaquetados los alimentos no eran del color que debían ir. Nunca hubo nadie, aparte del alcalde, los soldados del ejército peruano, de la Policía Nacional, mis vecinos organizados, de la más alta dirección nacional, fueron fantasmas y ausentes totales, presidente. Ausentes totales. Algún día le darán cuenta a la República sobre su actuación. Estoy seguro que los señores congresistas que me están escuchando, que han dado su batalla, saben que somos sobrevivientes a la muerte. Presidente, disculpe que me emocione. Iban los funcionarios, que era su responsabilidad cumplir las normas, en una calle con determinada cantidad de bolsas y eran sobredimensionados por los desesperados de mis vecinos. Esa situación la hemos enfrentado, presidente. Levantamos los casos en concreto que la OSI nos hizo. Lamento que la OSI no ponga la otra parte de la historia, la otra parte de la realidad. Mis funciones son claras, las establece la ley. Si algo pasó en los tarros de leche, 84.000 de ellos, si algo pasó con un tarro de leche, esa no era mi función, no era materialmente posible, humanamente posible que el alcalde esté al frente de esto. Pero devolvimos el lote completo, presidente. Voy a hacerle llegar a su honorable despacho el informe preciso, detallado, de cómo defendimos los intereses de los vulnerables de mi distrito y cómo cautelamos los fondos públicos en una crisis. Le puedo asegurar que así va a ser muy pronto. El procurador hizo un informe, lo descargamos. Obran estas respuestas. Señor presidente, de las 25.707 canastas, hubieron faltantes. Dispuse la investigación inmediata, administrativa. Si hubiera responsabilidad penal, también, señor presidente, inmediatamente dispuse al señor procurador de mi corporación municipal
que hiciera las acciones fijadas por ley. Se devolvió, vuelvo a reiterar, y está la carpeta 67-2020. Denuncia a los que resulten responsables, señor presidente, honorables congresistas de esta comisión. Esa denuncia, esa carpeta fiscal, hizo un análisis profundo, exhaustivo de los documentos, tomó declaraciones de esa comisión de recepción de los alimentos que se compraron por 2 millones de soles. Están los testimonios de los vecinos, está el testimonio de los regidores opositores, y aquí, señor presidente, quiero expresarle en honor absoluto de la verdad un testimonio de un solo minuto. No ha habido alcalde que ha tenido que enfrentar tremendas crisis. No había asumido el mandato el 1 de enero del 2019 y en la segunda semana enfrenté, presidente, un aniego de agua servida de 2 metros de altura. Aguas servidas, aguas con heces, y 1 millón de mis vecinos se quedaron sin agua. Yo le ruego, presidente, que exista otra oportunidad para informar al respecto como autoridad. 1 millón de peruanos, de mis vecinos, emergentes, emprendedores, provincianos, que hemos luchado para hacer el distrito más grande, sufríamos la falta de agua. Esta crisis heredada que nos dejó la corrupción, la mega corrupción, la más grande en los 200 años de vida republicana, presidente. Por eso tengo confianza y fe en la comisión que usted tiene y los congresistas que le integran. Tuvimos que enfrentarnos a ese organismo insensible, SEDAPAL, señor presidente. Todos estos hechos nos han traído un pasivo administrativo que hemos tenido que enfrentar y lidiar, la indiferencia, el silencio cómplice, el abandono total de SEDAPAL, señor presidente. Será materia de otra sesión, pero en esta concretamente le puedo asegurar que porque no desmayamos en nuestra tarea, de repente no hemos podido cumplir al 100% la expectativa de algunos vecinos. A ellos hay que pedirle seguro en su momento disculpa, pero también he tenido una oposición voraz, yo le diría, disculpe el término, miserable. No le importó el dolor del pueblo, el hambre del pueblo. Había que dejar mal al alcalde González y armaron una serie de patrañas, de mentiras que han enlodado, señor, la imagen de la Corporación Municipal de San Juan del Lurigancho. Es claro, el país lo sabe. Los gángsters de la política, señor presidente, operaron una serie de acciones en contra de mi gestión. Ya habrá momentos para que la verdad abra su paso. Pero acá está, el Ministerio Público archivó la carpeta 67-2020. En este archivamiento quedó claro que no habíamos cometido ningún delito en el ejercicio de nuestras funciones. Señor presidente, luego de la recepción que ha quedado claro que se devolvió todo el lote de los alimentos que tenían alguna mínima lamentable de distribución de las canastas. En altas horas de la madrugada, grupos organizados con la presencia de la sociedad civil, con fiscalizadores, con funcionarios. Había que repartir, presidente y honorables congresistas de esta comisión, a partir de las 12 de la noche los alimentos. En el día era imposible. Asaltaban los vehículos con las bolsas. En alguna manera se entiende esta reacción de mi pueblo. Veían con mucha desesperación que se trasladaban las camionetas porque llevábamos los alimentos a los que realmente más necesitaban, que estaban en las alturas del distrito. Esos alimentos que con tanta expectativa, porque tenían hambre, comían una vez a la semana, 2 veces a la semana, señor presidente, señores congresistas. Y se ha hecho investigación, claro que sí, porque hay observaciones que se han precisado, como el hallazgo de 136
vecinos míos que no han recibido y que aparentemente no les llegó las canastas, pero que constaban en los archivos de los funcionarios que tenían que cumplir esta función. Señor presidente, señores congresistas, los hemos denunciado. De inmediata instrucción cuando tuve noticias por observación del órgano de control interno, que sean investigados por el Ministerio Público, proceso que está en curso, pero también hay hechos que merecen mi opinión absolutamente respetable y seria. Un caso puntual, que un fallecido de 25.707 canastas habría recibido una canasta. Yo me pregunto quién le cree a la RENIEC en su sano y lógico juicio. Hace 2 semanas ha informado al país la muerte de altos dignatarios. Esa es la RENIEC a la que le estamos creyendo y dándole peso al informe que ellos tienen. También hay una observación de 501 beneficiarios que en la plataforma condicen sus datos según la RENIEC. Vuelvo a la misma. Mis vecinos, es posible que hayan dado nombres que no correspondan exactamente, su segundo nombre de repente. Pero mis vecinos tenían hambre y era gente honesta. Era gente que estaba desesperada. Quería una bolsa para darle comer a sus hijos que lloraban de hambre. En todo caso, nosotros creemos que estas irregularidades del recojo de información corresponden a un contexto muy claro. La primacía de la realidad, presidente y honorables congresistas. Quizás algunos indocumentados no han dado sus datos exactos. Sí. Señor alcalde, tendría que precisar y sintetizar la respuesta. Gracias, presidente. Respecto a los 484 beneficiarios con DNI incorrecto, vuelvo a lo mismo. Nosotros hemos denunciado. Yo como alcalde he dispuesto la investigación ante el Ministerio Público a través del procurador. El caso del fallecido que ha recibido una canasta. El caso de los 484 beneficiarios y el caso de los 501 beneficiarios que sus datos no coinciden plenamente con lo de la RENIEC, que se investigue y la investigación se encuentra en curso. En los 2 casos que esta honorable comisión me requiere, está plenamente esclarecido, archivados ante el Ministerio Público. En el tercero y último tema, materia de investigación, pero reitero y reafirmo que he actuado con probidad, señor presidente. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, señor Alex González Castillo, alcalde de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, por responder a las preguntas de la comisión. Una pregunta adicional. Al devolver el lote completo, ¿la municipalidad resolvió el contrato? ¿Qué acciones legales adoptó? ¿Exigió alguna indemnización por los daños causados? ¿Podría respondernos, señor alcalde? Como corresponde, señor presidente, se exigió la devolución del lote completo y otras acciones que oportunamente le voy a hacer llegar a su despacho. Bueno, muchas gracias, señor Alex González. Si algún congresista desea formular sus preguntas. De no haber más preguntas, agradecemos la presencia del señor Alex González Castillo por la información proporcionada a la comisión investigadora. Se le informa que la comisión podrá requerir información adicional sobre el caso e incluso citarlo nuevamente si fuera necesario. Lo invitamos a retirarse de la sala de sesiones en el momento que estime pertinente. Gracias, señor presidente, y siempre cuente con mi
absoluta predisposición y transparencia. Muchas gracias. Bendiciones. El cuarto punto de agenda se va a reprogramar al señor César Eduardo Carreño Díaz. Quinto punto de agenda. Se va a proceder a suspender momentáneamente para el ingreso a la sala de sesiones y pueda conectarse a la plataforma virtual la señora Carolina Cabanillas Horna, ex gerente central de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos SEABE del Seguro Social de Salud, Salud. Señor secretario técnico, da las facilidades. Con su permiso, señor presidente, le informo que la señora Carolina Cabanillas Horna se encuentra presente en este momento en la sala de sesiones Teams. Muchas gracias. Bienvenida, señora Carolina Cabanillas Horna. Se le agradece su asistencia a la presente sesión. Quisiera que nos brinde su nombre completo, número de DNI, domicilio real, número de celular y correo electrónico. Adelante, sí. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio a toda la comisión. Mi nombre es Carolina Cabanillas Horna, mi DNI 1072-8860, mi dirección Parque Rospigliosi 156 Pueblo Libre, mi celular 990-27-5545. Muchas gracias, señora Cabanillas. ¿Usted ha venido acompañado de un abogado? Sí, he venido acompañada por el doctor Alexander Robles Sevilla. De ser afirmativa, le pido a su abogado que se sirva a acreditar con su nombre completo, número de registro de colegiatura y domicilio procesal. Muy buenas tardes, señor presidente de la comisión y demás congresistas. El letrado Williams Alexander Robles Sevilla, identificado con registro de Colegio de Abogados de Cañete 791, con domicilio procesal en calle Las Camelias 406, distrito de San Isidro, correo electrónico arrobles@mendozamalpartida.com y número de celular 923-23-7986. Gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder a tomarle el juramento de ley. Señora Carolina Cabanillas Horna, ¿es usted católica, protestante o no profesa fe alguna? Católica, doctor. Católica. Señora Carolina Cabanillas Horna, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad sobre los temas que va a declarar ante esta comisión investigadora? Sí, juro. De no ser así, que Dios y la patria lo demande. Queda usted juramentada. Señor secretario técnico, le pido de lectura los temas que expondrá nuestra invitada el día de hoy. Con su permiso, señor presidente, vamos a leer los puntos por los cuales la comisión citó a la señora Carolina Cabanillas Horna, es gerente central de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos SEABE del Seguro Social de Salud, Salud. Punto número 1. Respecto a las presuntas irregularidades identificadas en el proceso de contratación directa para adquirir 6 tomógrafos computarizados de 128 cortes, marca Hitachi por 20.640.000 soles. Explique los motivos por los que no cumplió sus deberes funcionales de supervisión y control del proceso de contratación de bienes estratégicos antes referidos, habiendo solicitado a la Gerencia Central de Operaciones, mediante memorándum número 2029-CABE-ESALU-2020 del 25 de agosto del 2020, que considere el procedimiento de selección para la adquisición de los tomógrafos básicos de emergencia, pese a que las especificaciones técnicas con código SAP 0400-101-43
incluía detectores de resolución espacial de 17 LP/cm, que no se encontraba aprobada por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud e Investigación, IEXI, ni incluida en el Petitorio Nacional de Equipos Biomédicos para los Centros Asistenciales del Seguro Social de Salud, ESALU. Tampoco atendió la solicitud del gerente de Dirección de Evaluación de Tecnologías Sanitarias respecto a proporcionar el informe de indagación de mercado, inobservando la normativa de contratación pública, la resolución del Instituto de Evaluación y Tecnologías en Salud e Investigación número 30-IEXI-ESALU-2019 del 29 de marzo de 2019, y las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante resolución de Presidencia Ejecutiva número 226-PE-ESALU-2015, y modificatorias del 1 de abril de 2015 y en el Manual de Perfiles de Puestos-MPP de ESALU. Situación descrita en el informe de la Contraloría General de la República número 107-2021-2022-51-SCE, emitido el 30 de diciembre de 2020. Punto número 2. Respecto a las presuntas irregularidades identificadas en el proceso de contratación directa número 168-2020-ESALU-CAB-1 para la adquisición de dispositivos médicos para establecimientos de salud de ESALU, lentes de seguridad contra salpicaduras, periodo 2020. Explique las razones por las que en el informe técnico número 208-CGOP/CAB-ESALUD-2020 del 28 de agosto del 2020 indicó que se habían cumplido las condiciones de inmediatez y requirió lo estrictamente necesario, con lo cual brindó formalidad a la mencionada contratación directa, pese a que en el requerimiento no contaba con sustento de necesitarse 449.918 lentes de seguridad contra salpicaduras, ni se justifica su uso inmediato, siendo que su entrega se efectuó en fechas posteriores a las establecidas en la orden de compra número 450-361-915-58, inobservando la normativa de contratación pública, las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante resolución de Presidencia Ejecutiva número 226-PE-ESALU-2015, y sus modificatorias el 1 de abril de 2015 y en el Manual de Perfiles de Puestos MPP de Salud, lo que contribuyó a favorecer a la empresa Viaichan SAC con la adjudicación de la buena pro por el importe de 9.673.237 soles, desnaturalizando el procedimiento de selección por la falta de atención inmediata en la entrega y uso de los bienes adquiridos. Situación descrita en el informe de Contraloría General de la República número 089-2021-2-00251-SCE, emitido el 10 de diciembre de 2021. Punto C. Respecto a las presuntas irregularidades identificadas en el proceso de contratación directa número 342-2020-ESALU-CAB-1. Adquisición de lentes de seguridad contra salpicadura para establecimientos de salud de ESALU, manifieste por qué no supervisó ni controló la referida compra en el marco de sus funciones. Por el contrario, gestionó la misma sin observación alguna, procediéndose a adquirir el referido bien estratégico pese a no estar comprendido dentro de los anexos de los bienes aprobados por el MINSA. No se evidencia que en su calidad de gerente de SEABE hay advertido que la cantidad requerida, 607.338 unidades del dispositivo médico, lentes de seguridad contra salpicaduras, no tenía sustento y excedía la necesidad real, toda vez que la gerencia de su cargo contó con los correos electrónicos emitidos por los órganos desconcentrados, en los que se acredita los requerimientos solicitados del 6 y 14 de julio de 2020 por un total de 50.925 unidades. 1,192.61% más de lo requerido, y en aplicación a lo dispuesto en los decretos supremos número 010 y 011-2020 SA, los órganos desconcentrados solicitaron 372.792 unidades de lente protector para cirujano. Sin embargo, no lo observó, procediendo por el contrario a derivar el documento para su correspondiente adquisición al gerente de adquisiciones de bienes estratégicos mediante proveído número
4483 del 23 de julio de 2020, vulnerando lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado, los decretos supremos número 010 y 011-2020 CA, marco legal de la contratación directa, que aprobaron el Plan de Acción, Vigilancia, Contención y Atención de Casos del nuevo COVID-19 en el Perú, y la relación de bienes o servicios requeridos para las actividades de la emergencia sanitaria COVID-19, donde no estaban considerados los lentes de seguridad contra salpicaduras, así como lo dispuesto por la Gerencia General a través del Memorándum Circular número 046-GG-E-Salud 2020 del 21 de abril de 2020, y sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la Central de Abastecimientos Estratégicos CEABE, aprobado con resolución de Presidencia Ejecutiva número 226-PE-Salud-2015 del 1 de abril de 2015, modificado con la resolución de Presidencia Ejecutiva número 394-PE-Salud-2016, lo que afectaría el óptimo uso de los recursos de la entidad al adquirirse en exceso y sin sustento los lentes de seguridad contra salpicaduras, generando un sobrestock y un mayor gasto de la entidad por el importe de 5.023.350 soles. Toda vez que en su condición de gerente de la Gerencia Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos, tenía entre sus funciones conducir, coordinar y supervisar el proceso de determinación de necesidades de los bienes estratégicos de los órganos de concentrado de salud, además de supervisar y controlar los procesos de adquisición de bienes estratégicos de acuerdo a los principios y normatividad que rigen las contrataciones, así como adoptar también la disponibilidad de los bienes estratégicos y adoptar acciones correctivas para prevenir desabastecimientos o sobrestock. Situación descrita en el informe de la Contraloría General de la República número 092-2021-2-251-SCE, emitido el 29 de diciembre de 2021. Punto D. En relación a las presuntas irregularidades identificadas en el proceso de contratación directa número 170-2020-E-Salud, es la CAB-1. Adquisición de kit de detección de pruebas rápidas para el nuevo coronavirus COVID-19. Explique por qué, en su calidad de gerente central de CAB, incumplió su deber funcional de supervisión y control de los procesos de contratación de bienes estratégicos y solicitó a la Gerencia Central de Operaciones, como área usuaria, mediante memorándum número 2605-CAB-E-Salud-2020 del 12 de octubre de 2020, que remita la conformidad del ingreso de los kits de detención rápida para nuevo coronavirus. En total, 1.174.800 unidades, a pesar que el proveedor Ionia Technology Corporation SAC no cumplió con las fechas programadas establecidas por E-Salud, generando que al referido contratista no se le exija la garantía de fiel cumplimiento para perfeccionar el contrato número 450-361-9165, conllevando a la obligación de pago de 41.520.000 soles a favor de Ionia Technology Corporation SAC, que entregó kit de detención con parámetros de sensibilidad y especificidad por debajo de lo requerido por E-Salud y ofertado en el inserto de fábrica y certificación de calidad del fabricante, y no observando lo establecido en la normativa de contratación pública, en el ROF del CIABE de E-Salud y en el manual de perfiles de puestos de E-Salud. Además, generó que se adquieran productos médicos no confiables para el diagnóstico del COVID-19, provocando diagnósticos errados que no habrían derivado en el tratamiento adecuado y el aislamiento oportuno, en perjuicio del personal de la entidad y los pacientes asegurados contagiados con la enfermedad COVID-19. Situación descrita en el informe de Contraloría General de la República número 278-2020-2-0251-SCE, emitido el 28 de diciembre del 2020. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario técnico. Señora Cabanillas, tiene usted el uso de la palabra para responder a las interrogantes formuladas por la comisión. Muchas gracias, señor presidente. He escuchado atentamente cada una de las preguntas. Antes de empezar, quisiera precisar que los hechos que se me están consultando
a la fecha están siendo materia de investigación en el Ministerio Público, dichos expedientes. La pregunta número 1, que habla sobre los tomógrafos básicos, precisarle que la suscrita ingresó al puesto el 20 de julio del 2020. Fui la 5ª persona que se encargaba de la Gerencia Central de Abastecimiento en lo que iba del año 2020. Las funciones, me gustaría ubicarnos en el organigrama de salud. La Gerencia Central de SEABE, de Bienes Estratégicos, tiene a su vez a su cargo, tiene toda una estructura interna, tiene un jefe de administración, un área de asesoría legal, una gerencia de adquisiciones propiamente. Dentro de esta gerencia de adquisiciones se encuentra el área de programación, el área de adquisiciones, el área de almacén. Por lo tanto, lo que trato de explicar es que la gerencia central no es quien desarrolla los procesos logísticos ni tiene atribución directa en los actos preparatorios en materia de las contrataciones. La contratación de los tomógrafos en el mes de julio, asumo que lo que me están preguntando son unas órdenes, la 4503, 63930, la 931 y la 932. Dichas órdenes de compra fueron anuladas mediante una resolución de SEABE, la resolución número 282, SEABE Salud 2020, del 24 de agosto del año 2020. Por lo tanto, no hay ninguna contratación de tomógrafos por 20 millones y algo mencionado. Segundo, sobre el memorándum, ¿por qué mediante memorándum 2029, SEABE Salud del 25 de noviembre solicite el procedimiento de selección para la adquisición de tomógrafos? En el caso de salud, hay 2 áreas de compras, la Gerencia Central de Logística y la Gerencia Central de Bienes Estratégicos. La Gerencia Central de Bienes Estratégicos, SEABE, solo adquiere bienes, más no servicios. A diferencia de otras entidades públicas, por ejemplo, un ministerio, un municipio, donde sus áreas logísticas compran tanto bienes como servicios, en el caso de salud está diferenciado quienes compran bienes y quienes compran o contratan servicios. Por lo tanto, en el memorando 2029 lo que se solicita es el procedimiento de selección para la adquisición de los equipos, porque eso es lo que compra SEABE, equipamiento. La ficha IEXI, señor, es creada por la misma institución. El IEXI es un instituto especializado, me imagino que debe tener médicos, ingenieros, ¿no? Gente experta, y ellos son los indicados para crear o modificar alguna ficha IEXI. SEABE no tiene ninguna injerencia ni participación directa con este órgano técnico. Referente a qué es lo que se compra, en todo proceso de contratación directa, el responsable de establecer las especificaciones, la ficha técnica o llamados términos de referencia, requisitos técnicos mínimos, es el área usuaria. El área usuaria es quien nos indica qué es lo que necesita, qué color, de qué dimensiones, qué cantidad, ¿no? A las áreas de compras. Por lo tanto, el memorándum 2029 es solamente que me indiquen, se solicita, si ustedes lo tienen ahí a la mano, el 2029 indica que se adquieran, que manden los requerimientos para la adquisición de bienes, más no de servicios, porque SEABE no contrata servicios. En este caso específico, el área usuario, dentro de la estructura de salud, el área usuaria constituye la Gerencia Central de Operaciones, órgano que no forma parte de SEABE, es otra gerencia central al mismo nivel, y ella es el área usuaria y responsable de adjuntar la ficha técnica de lo que se quiera comprar con las especificaciones técnicas del bien a adquirir. Hay una pregunta, creo, Hay una pregunta que me hablan sobre un correo que mandó no sé quién, un director de evaluación de tecnologías sanitarias. Hice mi descargo ante el órgano de control interno de salud
No conozco a esta persona, no sé quién es directamente. Normalmente los gerentes centrales, el JEXI tiene un director también, digamos el equivalente a un gerente central, que era la doctora Patricia Pimentel. Y segundo, lo que me solicitaban en ese correo, que no recuerdo ni nunca lo he visto, es el estudio de mercado. Y el estudio de mercado, como empecé diciendo, el gerente central de SEAVE no participa en los actos preparatorios ni en ninguna de las etapas de contratación, más solo en la regularización. Por lo tanto, no tenía acceso a ese informe de indagación, puesto que no participó en ese proceso. Pero lo más importante es, el 31 de julio del 2020, consta en la página de salud, ustedes pueden entrar a la página de salud, al JEXI, la ficha técnica es creada por ellos en julio 2020. Por lo tanto, cada vez que se crea una ficha técnica, ellos tienen todo el sustento como órgano especializado, ¿no? Que son el JEXI, de por qué crean un equipo con tales o cuales características. Muy bien, la pregunta número 2 habla sobre la contratación directa 168. La misma que también está siendo materia de investigación por parte de la Fiscalía. La contratación directa 168 es por la adquisición de dispositivos médicos, lentes de seguridad contra salpicaduras. Mi persona ingresa al puesto, vuelvo a recalcar, el 20 de julio de 2020. Esta contratación se realiza con anterioridad y mi persona participa ya en el momento de la regularización del expediente. De acuerdo a la ley de contrataciones, no sé si ustedes recordarán, el órgano supervisor, OCE, en junio de 2020 sacó una guía de orientación para contrataciones directas en estado de emergencia, sea por emergencia sanitaria o por acontecimiento catastrófico. Y ahí normó los plazos para poder regularizar, lo dice la misma guía, las contrataciones directas. Todas las instituciones públicas, sea Salud, el MINSA, los gobiernos regionales, los municipios, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, todos los que en ese momento estábamos atendiendo alguna emergencia, alguna contratación directa por emergencia o acontecimiento catastrófico. Y la norma decía que estos expedientes se regularizan, amplió el plazo, inicialmente eran 10 días hábiles, eso era lo que estaba antes de la pandemia, y posterior a la pandemia amplió a 30 días hábiles. Es más, posteriormente modificó este plazo y dio 45 días hábiles, casi 2 meses para poder regularizar estos expedientes. Es en ese momento donde, obviamente, yo al asumir el cargo, regularizo todas estas contrataciones que se habían realizado. Porque el OCE también, el no cumplimiento también acarrea responsabilidades administrativas. Es más, como Salud, le hicimos una consulta al OCE si se podían regularizar expedientes aun cuando han pasado su fecha de vencimiento, y el OCE indicó que sí, así sea de manera extemporánea, tienen que regularizarse estos expedientes. Entonces, mi participación en este informe técnico conjunto que mencionan, informe técnico 208, GECOP, Gerencia Central de Operaciones, y SEAVE, del 28 de agosto, obedece ya al momento de la regularización del expediente. Cuando ya pasó todas las etapas previas, ya hubo el estudio de mercado, ya estuvo la buena pro, ya se emitió la orden de compra, ya ingresaron hasta los bienes. Y al final ya vino la etapa de regularización, de fecha 28 de agosto. Es en ese momento, señor presidente, que participo, digamos, por función, en cumplimiento de mis funciones, en la regularización del expediente 168, con un informe técnico. ¿Por qué se hace un informe técnico? Porque también la guía del OCE indica todos los documentos que debe tener una contratación. Dentro de ellos dice informe técnico, un informe legal que sustente la necesidad, que sustente la cantidad, está todo plasmado en la guía, y es por eso que dichas contrataciones, a las cuales ustedes deben tener acceso, todas estas contrataciones cuentan con toda esa documentación para que puedan haber sido aprobadas, ¿no? Debidamente aprobadas.
Es importante entender el procedimiento porque lo que voy a explicar son 4 expedientes que siguen lo mismo, ¿no? Las etapas previas, la etapa de regularización, ¿no? Y la etapa de regularización es posterior a la indagación, a la evaluación, a la adjudicación, a la emisión de la orden, a la entrega de bienes. Y suscribíamos un informe conjunto, como le digo, con la gerencia de operaciones. En este caso, en ese momento estaba a cargo el doctor Carreño Díaz, ¿no? El doctor César Carreño, calidad de aerousuario. Ambos hacíamos este informe conjunto, donde se sustentaba la contratación. Respecto a la cantidad, porque acá ven lo que brindó la formalidad, 449.000. Uno de los primeros invitados a la sesión de hoy día justamente ha sido el doctor Gino Dávila, quien en ese momento era el gerente de operaciones territoriales. Como bien lo ha dicho él en su testimonio, indica que el área de ellos recopilaba todas las necesidades de todas las redes asistenciales y prestacionales a nivel nacional. Ellos consolidan cuánto es lo que pide todo el Perú para poder estimar y decir cuál es la cantidad que se requería comprar para trasladarlo a los órganos de contrataciones, ¿no? Sea la Gerencia Central de Logística o sea ASEAVE, ¿no? Los 2 órganos de compra del salud. Dicha contratación cuenta con el requerimiento técnico mínimo presentado por la Gerencia de Operaciones, quien funge como área usuaria, presentada el 30 de junio de 2022, antes de mi ingreso, y posteriormente hay un memorándum 2894 que puedo alcanzarles, consta en el expediente de contratación del 24 de agosto, pero el 24 de agosto ya es la etapa de regularización de algo que ya pasó, de algo que ya entregaron, de un estudio que ya fue realizado con anterioridad. Sobre las fechas o entregas, por ahí hay una pregunta de las entregas. Cabe precisar que al 28 de agosto, 26 de agosto que suscribo, según el sistema SAT, el sistema que usa eSalud, todas las entregas estaban realizadas. No obstante, cabe precisar que en caso hubiera algún incumplimiento injustificado por parte del proveedor, esto está sujeto a una penalidad, ¿no? Y eso se ve en la etapa de ejecución contractual. Cuando indican inobservancia de la normativa, desnaturalizando el procedimiento de selección por falta de atención, creo que ahí nos estamos confundiendo, cosa que también se ha aclarado al OSI, se están confundiendo en las etapas de los procedimientos de contratación. Primero se ha recepcionado el requerimiento el 30 de junio, el 3 de julio se ha iniciado el estudio de mercado, el 6 de julio, el 10 de julio han emitido el presupuesto, el 11 de julio se ha emitido la orden, ¿no? Se emite la orden, y el 20 de julio la suscrita asume el cargo. Y esta contratación se regulariza en el mes de agosto, posterior a los hechos, ¿no? Como indica la norma, o sea, en cumplimiento de la normativa. La tercera pregunta va relacionada también a la contratación 342, también del mismo ítem, lentes contra salpicadura. Cabe precisar, señor presidente, igual esta es información pública. Si entramos a la página de salud, al icono de YEXI, podrán observar que este dispositivo, lente de seguridad contra salpicadura,
tiene una ficha YEXI creada el 3 de abril 2020. Recordemos que la pandemia empezó quincena de marzo 2020. Por lo tanto, de entrada debemos tener en cuenta los anexos que mencionan el decreto 010-011 fueron emitidos con anterioridad a la creación de este ítem. El ente de seguridad contra salpicadura fue sistematizado el 3 de abril 2020. El 13 de abril 2020, toda esta información es del expediente de contratación. La gerencia de operaciones, en ese tiempo estaba a cargo del doctor Óscar Ugarte. Mediante la nota 297, él solicita la inclusión de este bien, lente de seguridad contra salpicadura, en reemplazo del lente protector para cirujano. Recordaremos nosotros que en ese tiempo había evidencia científica, otros países ya estaban pasando, obviamente el país de China, Europa, ¿no? Ya estaban con la pandemia cuando nosotros empezamos en marzo, abril, y había la seguridad de que se contagiaba por las partículas de saliva y por eso se pedía la protección ocular, pero una protección que no sea, que sea impermeable, ¿no? O sea, cerrada, y por eso que el lente de cirujano es un lente común, como lente de sol, digamos, ¿no? Abierto en los lados. Y lo que se necesitaba era un lente cerrado, tipo el que usan los buzos cuando se sumergen al agua, ¿no? Impenetrables. Entonces, esta ficha fue creada con anterioridad el 3 de abril. SEAVE no crea la ficha YEXI. SEAVE no crea ningún requerimiento, ni ficha de equipos, ni ficha de dispositivo médico, ni de medicamentos. Aparte, he visto, digamos, en toda el expediente, el YEXI crea también en el mes de abril una norma, que también la he revisado hace poco, sobre el uso del EPP ocular, el equipo de protección personal ocular, donde indica y concluye que el 3 de mayo del 2020, está colgado en la página web, el YEXI publica un documento técnico llamado Uso y Optimización del EPP ocular en el contexto del COVID, donde concluye, entre otros, que los EPP ocular, los equipos de protección personal ocular, son de vital importancia para evitar los contagios entre los profesionales de la salud. 3 de mayo de 2020. En base a unas publicaciones que también sacó el MINSA, Resolución Ministerial 139 de 2020, después fue derogada y sacó la Resolución Ministerial 193. Todos estos documentos son documentos técnicos sobre prevención y atención de las personas afectadas por COVID en el Perú y los procedimientos para la atención y seguimiento de pacientes ante el escenario de transmisión comunitaria, tales como los lentes como medida de uso de equipos de protección personal, tales como lentes de seguridad. MINSA, a través de su Resolución Ministerial 193, norma el uso de este EPP. Y el 3 de mayo, el YEXI también saca un documento técnico. Recuerden que todos estos documentos técnicos vienen acompañados de evidencia científica, de evidencia médica, ¿no? Yo no soy médico, soy contador de profesión. Por lo tanto, a la fecha, tanto el lente de cirujano como el lente de seguridad son dos ítems que existen ahorita en el catálogo, digamos, de salud. Sobre la contratación que no contaba con sustento. Vuelvo a repetir que hablan acá de unos correos de fechas 6 y 14 de julio de 2020. Recuerden que el órgano o el área usuaria es quien consolida los requerimientos de todas las redes asistenciales y prestacionales a nivel nacional. Los establecimientos de salud no mandan los correos a SEAVE. Quien consolida es el área usuaria. Y en ese momento el área usuaria era la gerencia de operaciones y obviamente si hay la necesidad de comprar 100, solicita 100, 200, 200, ¿no? Y lo que a nosotros llega al área de compras ya es el requerimiento de los órganos desconcentrados, solicitándonos, en esta contratación nos solicitó el requerimiento vino por 607.000 lentes. Sin embargo, solo se compró 330.000 lentes según la orden de compra.
Ni siquiera se logró atender todo el requerimiento que nos hizo en ese momento la gerencia de operaciones. Todo esto obra, señor presidente, en el expediente de la contratación 342. El requerimiento viene por 607.000 lentes y lo que se compra es 330.000. ¿Algo más me pide? Que la pregunta es grande, ¿no? Precisar las condiciones las dan. Recuerden que todas las compras se realizan en base a los requerimientos técnicos y condiciones generales que nos remiten el área usuario. Y en base a eso es que salimos al estudio de mercado, ¿no? En cantidad y en condiciones. Y el último punto es referente a la contratación directa 170, adquisición de detección de pruebas rápidas. En ese caso también, señor presidente y señores miembros de la comisión, aclararles o sustentar, la contratación directa se da con anterioridad a mi ingreso a la institución, a la institución, a ese cargo. El requerimiento es de junio, el estudio de mercado lo hacen en julio y la orden de compra es emitida el 10 de julio 2020 de este ítem o de este dispositivo médico. La suscrita, en calidad en ese momento de gerente central, igualmente regulariza dicha contratación previo a los informes técnicos, a toda la revisión de la documentación que en ese momento obra en el expediente y se procede a la regularización. Cuando decimos regularización, no es que lo regularizo solamente SEAVE, toda la documentación se remite a la Gerencia Central de Asesoría Jurídica, también para su revisión, posterior emisión del informe legal, si todo estuviera correcto. Si tiene alguna observación, el área de asesoría jurídica lo devuelve para levantar las observaciones y posteriormente, después del levantamiento de observaciones, emiten su informe legal y posterior resolución de regularización de dicho expediente. Hay un memorándum, creo que mencionan acá, sobre la conformidad. Memorándum 2605, del 2 de octubre. El memorándum 2605, efectivamente, se solicita a la Gerencia Central de Operaciones emitir la conformidad de acuerdo a qué, al numeral 10 de los requerimientos técnicos, donde indica la recepción y conformidad debe ser dada por los centros, las redes, ¿no? Los establecimientos de salud. Y es por eso que se solicita, no se le solicita a la Gerencia de Operaciones para que ésta a su vez le solicite a todas las redes asistenciales el documento de recepción de este dispositivo médico. Igual sobre las entregas, si las empresas cumplieron o no con las fechas programadas. En el caso de salud, tenemos un almacén que se llama Salot, que es una asociación público-privado, ¿no? Entonces, es un almacén tercerizado, que en el momento de la pandemia, ellos debían, según su contrato, recepcionar todos los bienes, medicamentos para Lima, pero en el momento de la pandemia, recordaremos que se necesitaba mucho apoyo también para las provincias, entonces ellos nos apoyaron en recepcionar todos los dispositivos, EPP, medicamentos que también eran para provincia. Habremos visto por la televisión cuando salían los vuelos humanitarios para las diferentes provincias o cuando viajaba PCM, el MINSA, quien viaje, tratábamos de mandar los medicamentos a todo el Perú a través de los puentes aéreos que se hacían. No nos olvidemos que era el mes de julio de 2020, cuando estábamos en pleno pico de la pandemia. La pandemia empezó en el mes de marzo. Teníamos el toque de queda a las 6 de la tarde. Teníamos bastantes restricciones. Por lo tanto, aún así, hemos hecho todos los esfuerzos humanamente posibles por tratar de atender a todas las redes a nivel nacional.
Y finalmente, señor presidente, bueno, a precisarles o comentarles, ¿no? Que en mi caso como gerente de abastecimiento, central de abastecimiento de bienes estratégicas, bueno, trabajé de forma presencial, exponiendo obviamente mi vida y la de mi familia. En ese momento, como les comentaba, he sido la quinta persona en el año que se encargaba de esa difícil área. Había muchos temores. He trabajado con mucha gente que ha tenido pérdidas de familiares directos y aún así hemos seguido trabajando con personal temporal prácticamente. En el último caso, inclusive, en este caso de este dispositivo médico, la suscrita, hasta fue denunciada por esta empresa por retraso injustificado en el pago. Expediente que ha sido archivado en el Ministerio Público, pero imagínense a todo lo que nos exponemos, aparte de haber trabajado en ese momento, inclusive a denuncias por no regularizar los expedientes, temas administrativos por demorarte o regularizar de manera extemporánea. Y creo que no es lo que un servidor público que ha puesto el pecho en ese momento para poder apoyar en el momento que nadie asumía esos grandes retos. Principalmente quien le habla en el momento de la pandemia se encontraba trabajando en el Hospital Rebagliati. Y los amigos de OSI, los señores de OSI, a quienes le tocamos la puerta para que nos ayuden cómo podemos afrontar, cómo podemos trabajar en ese momento, fueron las primeras personas en tomar su licencia y pasar al trabajo remoto. Sin embargo, nosotros, quien le habla, nos quedamos ahí a trabajar y apoyar y a contribuir con nuestro país, y de esta manera me siento satisfecha de haber apoyado con un granito de arena en los momentos más duros de la pandemia. Gracias, señor presidente. Una pregunta, señora Cabanillas. ¿Quién decide o dispone la cantidad o calidad de los bienes a comprar? ¿Es el SEABE o el área que hace el requerimiento? Gracias. En todo proceso de compra, señor presidente, la cantidad la establece el área usuaria y el área usuaria manda un documento que se llama requisitos técnicos mínimos, donde ahí indica hasta las características del bien que quiere adquirir o adjunta inclusive la ficha técnica. Ejemplo, si ustedes en el Congreso queremos comprar para algún despacho una impresora, ¿qué tipo de impresora, de qué tamaño, si es a color, si es blanco y negro, duplex, ¿no? Todas esas especificaciones nos las tiene que dar el área usuaria para que el encargado, el especialista de compras pueda salir al estudio de mercado. No disponemos la cantidad. Ningún área de compras, ni de acá, ni de ninguna entidad pública, dice cuánto es lo que se va a comprar. Muchas gracias, señora Carolina Cabanillas Horna. Los señores congresistas que desean formular sus preguntas. Bueno, al no haber preguntas de los señores congresistas, agradecemos la presencia de la señora Carolina Cabanillas Horna por la información proporcionada a la comisión investigadora. Se le informa que la comisión podrá requerir información adicional sobre el caso e incluso citarla nuevamente si fuera necesario. Le invitamos a retirarse de la sala de sesiones en el momento que estime pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a los congresistas quedo llana a cualquier documento adicional que requieran que mande o asistir a las invitaciones que me hagan llegar. Muchas gracias. Gracias. Suspendemos la sesión en breves momentos para iniciar el sexto punto de agenda.
Se encuentra en la sala de sesiones la señora Rocío de Pilar Palomares Ibarra, ex jefa de la Unidad de Administración del Hospital 1 Octavio Mongrut Muñoz de la Red Prestacional Sabogal del Seguro Social de Salud es Salud. Bienvenida, señora Rocío. ¿Qué tal? Buenas tardes, presidente. Se le agradece su asistencia a la presente sesión. Quisiera pedirle que nos brinde su nombre completo, número de DNI, domicilio real, número de celular y correo electrónico. ¿Qué tal? Mi nombre completo es Rocío del Pilar Palomares Ibarra, mi DNI 10557815, mi dirección donde resido es Monte Abeto 464, piso 3, Monterrico Sur, en Santiago de Surco, y mi celular es el 999-636489. Muchas gracias. Señora Palomares, usted ha venido acompañada de un abogado. Así es. Al ser afirmativa su respuesta, le pido a su abogado que se sirva a acreditar con su nombre completo, su número de registro de colegiatura y domicilio procesal. Señor presidente, buenas tardes. Mi nombre es Jimmy Suyón Yarleque, registro del Colegio de Abogados de Lima, 37174, casilla física, que es domicilio procesal, casilla 2824 del Colegio de Abogados de Lima y casilla virtual 15210 del SINOE. Muchas gracias. Vamos a proceder a tomar el juramento de ley. Señora Rocío de Pilar Palomares Ibarra, ¿es usted católica, protestante o no profesa fe alguna? Católica. Muchas gracias. Señora Rocío de Pilar Palomares Ibarra, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad sobre los temas que va a declarar ante esta comisión investigadora? Sí, juro. De no ser así, que Dios y la patria los demande. Queda usted juramentada. Señor secretario técnico de la comisión, le pido de lectura a los temas que expondrá nuestra invitada el día de hoy. Señor presidente, con su permiso vamos a proceder a leer los temas por la cual la comisión citó a la señora Rocío del Pilar Palomares Ibarra. Es jefa de la Unidad de Administración del Hospital 1 Octavio Mongrut Muñoz de la Red Prestacional Sabogal del Seguro Social de Salud es Salud. Punto número 1. Explique las razones por las cuales en su calidad de ex jefa de la Unidad de Administración del Hospital 1 Octavio Mongrut Muñoz de la Red Prestacional Sabogal de Salud visó y otorgó conformidad a los entregables presentados por la contratista Soluciones Estructurales SAC por el servicio de alquiler de estructura metálica para la infraestructura hospitalaria temporal del Centro de Atención y Aislamiento Temporal Villa Mongrut Salud, la cual, según la Contraloría General de la República, el informe número 118-2021-2-00251-AC del 31 de diciembre de 2021 expuso que supuestamente se habrían realizado sin la debida evaluación, pese a que la infraestructura instalada por el contratista no cumplía con las condiciones establecidas en los términos de referencia sobre el sistema de climatización y presión negativa, incumpliendo la normativa de contratación pública, los términos de referencia de las contrataciones directas, número 139-140 y 160-2020-E-Salud-GCL-1 y número 21-17-135 y 46-2021-E-Salud-GCL-1 y sus funciones establecidas en el ROF, aprobado mediante resolución de presidencia número 210-P-E-Salud-2008 del 6 de mayo de 2008, conllevando el pago íntegro de 19.263.146,04 soles, sin aplicar penalidad ni deducciones de las actividades no cumplidas por Soluciones Estructurales SAC. Punto B. En el marco de las presuntas irregularidades identificadas en el proceso de contratación directa número 139-2020-E-Salud-GCL-1
exponga las razones por las que emitió conformidad al entregable número 1 a favor de la empresa Soluciones Estructurales SAC por el servicio de alquiler de estructura metálica para la infraestructura hospitalaria temporal del Centro de Atención y Aislamiento Temporal Villa Mongrú-Salud, considerando como fecha de inicio del servicio el 27 de agosto hasta el 25 de septiembre del 2020, evidenciándose que el inicio coincide con el periodo de ejecución de la contratación número 28-2020-E-Salud-GCL-1, que culminó el 29 de agosto de 2020, lo que generó el pago en su totalidad del servicio número 100-633-9486 por el importe de 2.345.250 soles, inobservando la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y los términos de referencia de las contrataciones directas número 139-140 y 160-2020-ESalud-GCL-1 y número 21-17-135 y 46-2021 de Salud-GCL-1 y sus funciones establecidas en el ROF aprobado mediante resolución de presidencia ejecutiva número 210-PE-Salud 2008. Situación descrita en el informe de la Contraloría General de la República número 108-2021-2-251-AC, emitido el 31 de diciembre del 2021. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario técnico. Señora Palomares tiene el uso de la palabra para responder a las interrogantes formuladas por la comisión. ¿Qué tal? En relación a, como se me indica acá, como ex jefa de la unidad de administración del Hospital 1 Octavio Mongrú de la Red Prestacional Sabogal, es preciso indicar que con fecha 22 de febrero del año 2020 fui dada como resolución de presidencia ejecutiva encargándome la unidad de administración del CAP Metropolitano del Callao. Con un memorándum circular del jefe de oficina, en ese momento el jefe de la Red Prestacional Sabogal, que era el doctor López, con fecha 31 de julio, no resolución, sino con un memorándum, me asignan en adición a mis funciones en la administración del Hospital Octavio Mongrú. En ese momento existía otro administrador y, como se sabe, en tema de pandemia, todas las personas mayores de 60 años habían sido, o de 55, o las personas que tenían algún tipo de comorbilidad habían sido desplegados a sus domicilios. En situación a ello es que se me pide y se me solicita el apoyo a dicha administración, con un memorándum el cual más o menos tiene el mismo valor. Le hago hincapié en eso en condición de que cuando yo ingreso a partir del 31 de julio del año 2020 al Hospital Mongrú, tenía cero información de nada. Se empezó desde cero. No había ninguna persona que estuviera antes que yo, dado que todas las contrataciones y todo lo requerido para el tema de villas, como es en este caso, se hacían a nivel central. Tomando ese tema como antelación, acá se me indica que brindé la conformidad de los entregables presentados por el contratista Soluciones Estructurales en cuanto a las estructuras metálicas, que hablan en realidad de las contrataciones directas 139, 140, 160 del año 2020. En relación a ello, nosotros en el Hospital Octavio Mongrú no contábamos con un área técnica, es un Hospital 1. Dependíamos, la estructura creo que no ha variado aún, dependíamos de forma directa del área de Sabogal, hablo de ingeniería hospitalaria, así como también por ser contrataciones directas dentro de la estructura de lo que corresponde al Seguro Social, a ROF corresponde en la adquisición por GCL, quiere decir la Gerencia Central de Logística. Al yo emitir algún tipo de conformidad, tengo que valerme en primera instancia del acta de inicio. El acta de inicio la firma el director médico, que obra en mi poder las actas de inicio, donde brinda y da conformidad de las estructuras metálicas que ya estaban, yo llegué, insisto, el 31 de julio, que ya estaban instaladas propiamente y que habrían brindado un tema de conformidad tanto por el director médico como
por el área especializada que es Ingeniería Hospitalaria del área Sabogal. Por lo tanto, se brindó la conformidad en función de un acta de inicio otorgada y firmada por el director médico y por el área especializada, que es el área de Ingeniería Hospitalaria de la red Sabogal. Todas las conformidades que se han brindado por mi persona, todas anteceden un informe, ya sea del director médico como director médico encargado, y así también como el área de ingeniería hospitalaria, en ese caso el jefe de esa oficina. Dentro de los términos de referencia es muy puntual lo que nos indican. Los términos de referencia indican que toda conformidad se debe basar previa a un informe del área técnica especializada, Ingeniería Hospitalaria de Red Sabogal o en su defecto servicios generales de la sede central. Las conformidades se han brindado en función a las opiniones técnicas y a las opiniones médicas. En este caso, el director médico que en su momento los brindó. Cuando gusten, yo les puedo brindar la información. Tengo todas las actas de inicio, que en su momento de las cuales se habla, firmadas por el director médico, al igual también visadas los términos de referencia donde hablan expresamente las conformidades, cómo se deben otorgar previo a qué, con los informes establecidos por el área técnica, ya sea del Sabogal o de servicios generales, con quien corresponda. Cada acta de inicio, algunas veces será cada 30, 60, 90 días. Hay que entender que en el momento del Hospital Mongrut era un Hospital Mongrut de estructuras metálicas, donde acudían pacientes COVID de mediana a alta complejidad. Era bastante complicado pedir que estén ingresando de forma diaria o interdiaria el personal técnico que pueda verificar. Yo lo hacía. Les puse mi vida muchísimas veces porque muchas veces tuve que pernoctar también ahí por los temas que se necesitaba, era la urgencia. Pero, bueno, parte del trabajo. Todo lo que concierne a las conformidades tienen un PRE, que es un informe, como le vuelvo a repetir, del área técnica, ingeniería hospitalaria y el área médica, a quien correspondía. En cuanto al segundo punto, de la misma manera nos están indicando en el marco de las presuntas irregularidades identificadas. En el proceso de contratación directa, más o menos es lo mismo, en la contratación directa 139, exponga las razones por las que emitió la conformidad al entregable 1 a favor de la empresa Soluciones Estructurales. Las conformidades las he entregado previo, insisto, al informe que brindó el director médico como médico y al área de ingeniería hospitalaria, a quien correspondía como técnicos brindar la conformidad en cuanto a la estructura, instalada y en cuanto a funcionamiento. No correspondía, no estaba dentro de mi ámbito. También se habla que en función a ello se omitió algún tipo de penalidad. Mi ámbito no corresponde aplicar una penalidad. El hospital depende de la red Sabogal y por ser contrataciones directas, todas las contrataciones directas se rigen mediante la Gerencia Central de Logísticas, que es de la sede central. Ellos son los encargados de efectuar y efectivizar todas las contrataciones directas y efectuar penalidades dentro de ROF, efectuar penalidades, etc., y hacer un seguimiento a dicha adquisición, a dicho servicio, a dicha compra. No estaba dentro de mis competencias poder indicar si correspondía o no algún tipo de penalidad. Es lo que tendría que informar. Muchas gracias, señora Palomares. Los señores congresistas que desean formular otras preguntas pueden hacerlo en 2 momentos. No habiendo más preguntas, agradecemos la presencia de la señora Rocío del Pilar Palomares Ibarra por la información proporcionada a la comisión investigadora. Se le informa que la comisión podrá requerir información adicional sobre el caso e incluso citarla nuevamente si fuera necesario. Le invitamos a retirarse de la sala de sesiones en el momento que estime pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias.
Señor presidente, con su permiso quisiera informar que acabamos de recibir la justificación a su inasistencia del congresista Juan Bartolomé Burgos Oliveros. Muchas gracias. Señores congresistas, habiendo agotado los puntos de agenda, cumplo con informar que la transcripción magnetofónica de la sesión forma parte del acta respectiva, y siendo las 17 horas con 4 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes.